3 semanas después de la boda, Belit se despertó y encontró el lado de la cama de Daniel vacío. Se sentó lentamente, dejando que sus ojos se acostumbraran al suave resplandor azul del ciclo nocturno de la estación que se filtraba a través de la ventana de su dormitorio. Los cromatóforos en su piel parpadearon con preocupación. Un índigo profundo se extendió por sus brazos antes de que ella se calmara conscientemente. Entonces ella lo oyó. La risa de Penny, brillante y clara, flotando desde la cocina. Belit cogió sus dispositivos de asistencia para la movilidad y se dirigió por el corto pasillo de su nuevo apartamento familiar en el anillo residencial. Lo que encontró la hizo detenerse en la puerta, con el corazón hinchándose con una emoción a la que todavía no estaba del todo acostumbrada. Daniel estaba de pie en la estación de cocina con su vieja camiseta de la Academia Militar y sus pantalones de dormir, intentando dar vuelta a algo en una sartén. Mientras Penny estaba sentada en el mostrador junto a él, balanceando las piernas y riéndose de sus esfuerzos. «Papá, lo estás haciendo mal. La señorita Belit me lo mostró. Tienes que mover la muñeca así». «Estoy moviendo mi muñeca. Eso no es un movimiento rápido. Eso es un fracaso. El flapping es una técnica culinaria perfectamente válida», Daniel dijo con fingida dignidad. Así hacían los panqueques en el puesto de avanzada Sentinel. Los llamábamos tortitas de combate. Eso no es real. Es muy prestigioso. Solo los pilotos más valientes se ganaban el derecho a hacer tortitas. Belit se rió y ambos se giraron para verla. «Se supone que deberías estar durmiendo», dijo Daniel, mientras su rostro se esbozaba en esa sonrisa torcida que todavía hacía que sus cromatóforos se sonrojaran de un cálido color dorado. Se suponía que esto sería un desayuno en la cama, un gesto romántico. Tenía todo un plan. «Observa que tu plan parece estar en llamas». Daniel se dio la vuelta. La sartén realmente humeaba con entusiasmo. Lo sacó del fuego mientras Penny se reía a carcajadas. «Esto», anunció Daniel, mientras echaba los restos carbonizados en la unidad de eliminación. «Es exactamente como se supone que deben lucir los panqueques de combate, ennegrecidos para darle sabor». «¿Para darle sabor?», Penny repitió, asintiendo sabiamente. Belit se acercó a ellos y besó la mejilla de Daniel y luego la frente de Penny. «¿Qué tal si yo me encargo del desayuno y ustedes dos se encargan del entretenimiento?» «Trato hecho», dijo Daniel inmediatamente. «Penny, consigue la música». En cuestión de minutos, su pequeña cocina se llenó de los sonidos de algo que Daniel llamaba rock clásico de la tierra, una canción sobre no dejar de creer que Penny había memorizado cada palabra, a pesar de no entender la mitad de las referencias. Belit había llegado a amar estas mañanas más de lo que jamás hubiera imaginado. El caos, la comida quemada, la música de un planeta que nunca había visitado sonando mientras su nueva familia bailaba mal a su alrededor. Había pasado 2 años creyendo que nunca volvería a sentirse así. Esa felicidad había muerto en el derrumbe del anillo residencial junto con todos sus seres queridos. Ella se había equivocado. Mientras preparaba los típicos pasteles Tassari para la mañana, según una receta que le había enseñado su madre. Ligero y ligeramente dulce con un toque picante. Val se encontró tarareando la música de Daniel. La canción cambió a algo sobre una chica de un pequeño pueblo que vive en un mundo solitario. Y Daniel le agarró la mano, haciéndola girar suavemente a pesar de sus ayudas para moverse. «Daniel, estoy cocinando». Los grandes chefs de la tierra siempre bailaban mientras cocinaban. Julia Child era famosa por sus piruetas. «No creo que eso sea exacto. Penny, apóyame aquí». Julia Child definitivamente hizo piruetas, confirmó Penny con la absoluta confianza de una niña de 6 años. «Y también, karate. Mira, hecho histórico». Belit se rió y dejó que la girara una vez más antes de regresar a la estación de cocina. Estos momentos ridículos y maravillosos, eran todo lo que ella había temido esperar. Los pasteles de la mañana resultaron perfectos. Se sentaron juntos en su pequeña mesa de comedor,
La ventana detrás de ellos mostraba la curva del planeta debajo y el brillo distante de las naves de carga acercándose al anillo de acoplamiento de la estación. Así lo dijo Daniel, robando un bocado del plato de Belit en un movimiento que le recordó dolorosa y hermosamente a su madre. Estaba pensando que en realidad nunca tomamos una luna de miel. Fuimos al jardín botánico durante 3 días. Eso no cuenta. Vivimos en esta estación. Es como pasar una luna de miel en tu patio trasero. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Estaba pensando en algo realmente diferente. El complejo turístico de Tesaran en el continente sur. He estado ahorrando y Cassandra se ofreció a cuidar a Penny por una semana completa cuando sus barcos lleguen al puerto el próximo mes. Baleit sintió que sus cromatóforos cambiaban para sorprender a Pink, el resort Tesserín de Daniel. Hizo una pausa y calculó que era increíblemente caro. De ahí la parte de ahorrar. 3 años sin tomar vacaciones suman. Él extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella. Quiero hacer esto bien. Te damos la luna de miel que mereces en un lugar hermoso. Solo nosotros 2. Quiero venir, dijo Penny inmediatamente. Tendrás tu propia aventura con tu mamá, dijo Daniel. Ella mencionó algo sobre visitar la reserva acuática en la base lunar hecho. La decepción de Penny desapareció instantáneamente. ¿El de los delfines espaciales? Lo mismo. Está bien. Muchachos pueden tener su aburrida luna de miel. Estaré con los delfines espaciales. Belit apretó la mano de Daniel y sintió que el calor se extendía por su pecho. Eso suena maravilloso. Todo ello. Daniel sonrió. Entonces es una cita. Bueno, una luna de miel retrasada. Una luna de miel. Por favor, deténgase. Una miel después. Ya me estoy arrepintiendo de este matrimonio. No es demasiado tarde. No hay reembolsos. La mañana continuó con ese ritmo tranquilo de suaves bromas y silencio confortable. Después del desayuno, Daniel salió para su turno en las instalaciones de manipulación de carga, y Belit ayudó a Penny a prepararse para la escuela antes de instalarse en el estudio de su casa para un día de trabajo independiente. Tenía 3 proyectos que entregar esta semana. Diseño de logotipos para la apertura de un nuevo restaurante en el anillo comercial, materiales promocionales para una empresa comercial de Beleran y arte conceptual para una producción independiente de Hollywood. El trabajo era estable, interesante y exactamente lo que necesitaba para reconstruir su carrera. Pero cuando abrió los archivos de su proyecto, algo más le llamó la atención. Una notificación de mensaje marcada como urgente desde una dirección que no reconoció. Remitente, asunto anónimo. Tu familia merecía la verdad. Belit se quedó mirando el mensaje durante un largo momento, mientras sus cromatóforos cambiaban a un gris cansado. Su dedo se mantuvo sobre el comando eliminar. Los mensajes anónimos solían ser estafas de spam o algo peor. Pero algo la hizo abrirlo. El mensaje fue breve. El desastre del anillo residencial no fue un accidente. La evidencia fue enterrada. Si quieres saber la verdad sobre lo que mató a tu familia, encuéntrame en el Starlight Lounge, cubierta inferior 9, a las 21 horas de esta noche. Ven solo. No traer nada rastreable. La sangre de Belit se heló. Ella leyó el mensaje una y otra vez. Durante 2 años había aceptado la explicación oficial. Falla catastrófica de los sistemas ambientales envejecidos. Negligencia criminal por parte de la administración de la estación. Una tragedia que podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado. El administrador responsable, un hombre llamado Víctor Arlon, había sido destituido de su cargo. Había afrontado una audiencia, había pagado multas y se había trasladado silenciosamente a otro sector. Todos decían que se había hecho justicia. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Y si hubiera algo más en la historia? Belit cerró el mensaje con manos temblorosas. Debería decírselo a Daniel. Debería informar de esto a la seguridad de la estación. Ella debería hacer cualquier cosa excepto lo que pide el mensaje. Pero las palabras seguían resonando en su mente.
Tu familia merecía la verdad. Pensó en su padre, que había corrido hacia situaciones de emergencia durante toda su carrera. Pensó en su madre, que había pasado su vida luchando por los vulnerables. Pensó en Tamsin, de 14 años, que quería salvar a todas las criaturas que conocía. Merecían algo más que una audiencia y algunas multas. Se merecían la verdad. Esa noche, Belit le dijo a Daniel que tenía una reunión tardía con un cliente. Fue la primera mentira que le dijo desde que se conocieron y se le quedó en el estómago como una piedra. La cubierta inferior 9 no estaba técnicamente prohibida, pero era el tipo de área que atraía a seres que preferían realizar sus negocios lejos de los sensores de seguridad. El Starlight Lounge era un establecimiento poco iluminado, situado entre una tienda de pornografía y un taller de reparación. Su nombre es considerablemente más glamoroso que su realidad. Belit entró exactamente a las 21 horas. Sus asistencias de movilidad hicieron clic contra los paneles desgastados del piso. El salón estaba escasamente poblado. Unos cuantos parientes haciendo clic silenciosamente en un rincón. Una mujer humana tomando una bebida en el bar. Un par de mercaderes valeranos discutiendo sobre algo en voz baja. Desde allí, la voz provenía de una cabina en el fondo, envuelta en sombras. Belit se acercó. Sus cromatóforos pasaban por patrones ansiosos que ella no podía controlar. La figura en la cabina era humana, femenina, mayor, quizás de 60 años estándar, con cabello gris acero recogido severamente y ojos que habían visto demasiada vida como para sorprenderse por nada de eso. «Siéntate», dijo la mujer. No fue una petición. Belit se sentó. «Mi nombre es doctora Miriam Holloway», dijo la mujer. «Hace 30 años, yo era el ingeniero jefe de los sistemas de soporte vital de la estación. Diseñé los procesos ambientales para el anillo residencial. Los que dijeron que fracasaron». A Belit se le cortó la respiración. «¿Los diseñaste tú?» «Los diseñé para que duren 200 años con el mantenimiento adecuado. Tenían 18 años cuando fracasaron catastróficamente». La voz del doctor Olay estaba cargada de amargo sarcasmo. ¿Sabes qué provoca que un sistema diseñado durante 2 siglos falle en menos de 2 décadas? Descuido. La negligencia ayuda, pero no causa la falla en cascada específica que destruyó la sección 7. ¿Sabes qué la causa? Belit negó con la cabeza. La doctora. Olay metió la mano en su abrigo, sacó un chip de datos y lo deslizó sobre la mesa. Sabotaje. La palabra golpeó a Belit como un golpe físico. ¿Qué? Alguien comprometió deliberadamente los procesadores atmosféricos de la sección 7, introdujo un agente corrosivo en el sistema de filtración que corroyó los sellos durante un periodo de meses, lo suficientemente lento para evitar ser detectado, lo suficientemente rápido para asegurar una falla catastrófica una vez que la integridad estructural cayera por debajo de los umbrales críticos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría dinero? La voz del doctor Holloway era plana. La sección 7 estaba programada para una renovación completa. El contrato estaba valorado en 200 millones de créditos. El cuñado de Víctor Harjand dirigía la empresa constructora que ganó la licitación 3 meses después del desastre que destruyó la sección y mató a todos los que estaban dentro. Belit sintió que no podía respirar. ¿Estás diciendo que Víctor Arlon asesinó a mi familia por un contrato de construcción? Estoy diciendo que hay evidencia que sugiere exactamente eso. Prueba que fue suprimida durante la investigación oficial. Evidencia que he pasado 2 años intentando sacar a la luz solo para ser descartado, desacreditado y amenazado para silenciar. ¿Por qué me cuentas esto ahora? El doctor Olay la miró a los ojos. Porque Víctor Arlon no está contento con lo que consiguió. Se está posicionando para otro contrato, uno grande. La renovación del centro médico primario, sección 12. La empresa de su cuñado es la favorita para la licitación, y encontré evidencia de que el mismo agente corrosivo se estaba introduciendo en los sistemas ambientales de la sección 12. Los cromatóforos de Belit se pusieron blancos de horror. Lo volverá a hacer a menos que alguien lo detenga. Alguien que resiste.
Alguien cuya historia hará que la gente la escuche. El doctor Holloway se inclinó hacia adelante. Perdiste a toda tu familia en la sección 7. Eres un sobreviviente, un rostro, una voz. Si se presentara esta evidencia, la gente tendría que prestar atención. La mente de Belit estaba acelerada. Necesito hablar con mi marido. Ten cuidado en quien confías. Arlon tiene conexiones en toda la seguridad de la estación. Lleva 2 años cubriendo sus huellas. Si descubre que estás investigando, ¿me estás amenazando? Te lo advierto. Hay una diferencia. El doctor Olay se puso de pie. Conservar el chip. Estudia la evidencia. Decide por ti mismo, pero decide rápido. Mis fuentes me dicen que los sistemas de la sección 12 ya están comprometidos. Tenemos quizás 3 semanas antes de que alcancen el umbral crítico. Ella se giró para irse, pero luego se detuvo. Tu padre era un buen hombre. Trabajé con él en varios protocolos de respuesta a emergencias. Merecía algo mejor que morir por la codicia de algún burócrata. Luego se fue, desapareciendo en las sombras de la cubierta inferior 9 como si nunca hubiera existido. Belit estaba sentada sola en la cabina, con el chip de datos ardiendo en la palma de su mano y todo su mundo inclinándose sobre su eje. Cuando llegó a casa, Daniel la estaba esperando. Oye, dijo levantando la vista del sofá donde había estado leyendo. ¿Cómo fue tu reunión con el cliente? Belit estalló en lágrimas. Lo bueno es que Daniel no entró en pánico. Él simplemente se levantó, se acercó a ella y la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola mientras ella sollozaba contra su pecho. Él no hizo preguntas. No exigió explicaciones. Él simplemente la abrazó, acariciando su cabello cobrizo, murmurando suaves palabras de consuelo. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, le contó todo. Daniel escuchó sin interrumpir. Su expresión se oscureció con cada revelación, su mandíbula se tensó, sus manos se apretaron en puños, pero la dejó terminar. Cuando terminó, él permaneció en silencio durante un largo momento. Muéstrame el chip, dijo. Pasaron las siguientes 3 horas revisando la evidencia del Dr. Holloway, registros financieros que mostraban transacciones sospechosas entre Víctor Arlon y la compañía de su cuñado, informes de ingeniería que habían sido alterados antes de ser presentados a la Junta de Investigación, análisis químicos de residuos encontrados en los procesadores dañados, análisis que habían sido enterrados en los archivos oficiales, nunca presentados en la audiencia. Fue condenatorio, fue exhaustivo y fue aterrador. Esto es real, dijo finalmente Daniel, alejándose de la pantalla. Esto no es una teoría conspirativa. Alguien asesinó a tu familia por dinero y planea hacerlo de nuevo. ¿Qué hacemos? La expresión de Daniel se endureció en algo que Belit nunca había visto antes. Algo de sus días militares, se dio cuenta el piloto de combate emergiendo de debajo del supervisor de carga. Los detuvimos. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de investigación encubierta y planificación cuidadosa. Daniel contactó a viejos contactos de sus días de servicio, personas que le debían favores, personas que sabían cómo cavar sin ser detectados. Belit usó sus conexiones de diseño para acceder a los esquemas de la estación, identificando los sistemas específicos en la sección 12 que coincidían con los componentes comprometidos de la sección 7. Descubrieron que Víctor Arlon no se había reubicado simplemente en otro sector. Había regresado a Harmony Station hacía 6 meses con un nombre diferente, trabajando como consultor para la empresa que licitaba la renovación del centro médico. Su cuñado, un hombre llamado Marcus Webb, era el director ejecutivo de la empresa. También descubrieron que la sección 12 albergaba el centro médico primario de la estación, incluida la sala pediátrica donde había trabajado la madre de Belit, donde se trataba a docenas de niños enfermos en todo momento. Está apuntando a los niños, dijo Belit con voz hueca por el horror. Él va a matar niños, no si lo detenemos. Pero detenerlo resultó más complicado de lo esperado. El Dr. Olay tenía razón sobre las conexiones de Arland en la seguridad de la estación.
Cada vez que intentaban presentar una queja formal, eran dirigidos a departamentos que parecían diseñados para enterrar los informes en lugar de investigarlos. Cuando Daniel se acercó directamente al consejo de la estación, le dijeron que las acusaciones sin fundamento contra consultores respetados podrían tener graves consecuencias legales. Mientras tanto, su ventana de 3 semanas se estaba reduciendo. 18 días después de la revelación del Dr. Holloway, Penny llegó a casa de la escuela con tos. Probablemente no sea nada, dijo Daniel, pero sus ojos delataban su preocupación. A la mañana siguiente, la tos había empeorado. Por la tarde, Penny tenía fiebre. Al anochecer, le costaba respirar. Necesitamos llevarla al centro médico, dijo Belit. Sus cromatóforos recorriendo el terror blanco. Sección 12, dijo Daniel. El centro médico está en la sección 12. Se miraron fijamente el uno al otro. La horrible ironía de la situación se cernía sobre ellos. No había elección. Penny necesitaba atención médica. La llevaron rápidamente a la sala de pediatría, la misma sala donde había trabajado la madre de Val, ahora potencialmente comprometida por el mismo hombre que la había asesinado. Los médicos diagnosticaron una infección respiratoria común entre los niños de la estación durante las transiciones estacionales. Penny tendría que quedarse en observación, posiblemente unos días. Ella estará bien, les aseguró el médico tratante. Y vemos docenas de casos como este cada año. El tratamiento es sencillo. Pero Belit no podía dejar de mirar las rejillas de ventilación de la habitación de Penny. No podía dejar de imaginar lo que estaba corroyendo lentamente los sellos en algún lugar de la infraestructura de la estación. No podía dejar de calcular cuántos días les quedaban. 12 días, quizás menos. No podemos esperar más, le dijo a Daniel esa noche en el pasillo del hospital. Tenemos que hacerlo público y obligarlos a investigar. Si lo hacemos público sin pruebas suficientes, los abogados de Har-Yand nos enterrarán. Serán pintados como teóricos de la conspiración y acelerarán su cronograma. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel se quedó en silencio por un momento. Luego obtenemos más evidencia. Evidencia concreta e innegable. Algo que no se puede suprimir ni explicar. Como entramos en las oficinas de Web Constructions y accedemos a sus archivos internos. Belit lo miró fijamente. Eso es una locura. Probablemente eso sea ilegal. Definitivamente. Daniel, mi hija está en un edificio que podría derrumbarse sobre ella en menos de 2 semanas porque algún burócrata quería ganar dinero. Tu madre murió en un edificio como este porque ese mismo burócrata se volvió codicioso. Los ojos de Daniel ardían con fría furia. Volé en misiones de combate contra enemigos que intentaban matarme durante 3 años. ¿Crees que voy a permitir que un monstruo corporativo asesine a mi familia sin luchar? Belit miró a ese hombre ridículo, maravilloso y aterrador que había acogido a una extraña en su mesa y había cambiado su vida. Pensó en lo que habría hecho su padre, en lo que habría hecho su madre. Está bien, dijo ella, pero voy contigo. Belit, tu pierna. Mi pierna no me impidió sobrevivir al derrumbe de un edificio y no me impedirá proteger a nuestra hija. Sus cromatóforos cambiaron a un carmesí decidido. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos? Daniel la miró fijamente durante un largo momento, luego sonrió, esa sonrisa torcida que a ella le encantaba. ¿Te he dicho últimamente que te amo? Podrás mencionarlo nuevamente después de que no nos arresten. Las oficinas administrativas de Web Construcción estaban ubicadas en el distrito comercial, una reluciente torre de vidrio y metal que gritaba negocio legítimo mientras albergaba evidencia de asesinato en masa. Daniel llegó a las 3 horas cuando el edificio estaba más vacío. Daniel había tomado prestadas las credenciales de un viejo contacto, un trabajador de mantenimiento que le debía una por un accidente de carga hacía años. Y Belit había pasado 3 días estudiando los patrones de seguridad del edificio. Recuerden, susurró Daniel mientras se acercaban a la entrada de servicio. Somos trabajadores de mantenimiento aquí para comprobar la filtración atmosférica. Normal,
Aburrido, rutinario. Nunca he sido normal ni aburrido en mi vida. Entonces actúa. La entrada de servicio aceptó las credenciales prestadas sin quejarse. Avanzaron por pasillos poco iluminados, evitando las pocas cámaras de seguridad que conocían, hasta que llegaron al piso ejecutivo. La oficina de Webb estaba cerrada, pero Daniel también se había preparado para eso. El dispositivo de derivación era de carácter militar, algo que técnicamente no existía en manos civiles. Se necesitaron 45 segundos para descifrar el cifrado. Decidí no preguntar de dónde sacaste eso, murmuró Belit, probablemente por sabiduría. La oficina estaba decorada ostentosamente. Arte caro, muebles de maderas raras y un mirador que ofrece una vista impresionante de las estrellas. Belit sintió que sus cromatóforos se sonrojaban de disgusto. Este hombre vivía en el lujo mientras planeaba asesinar niños. Encontraron la terminal y comenzaron a descargar archivos, registros financieros, comunicaciones, cronogramas de proyectos. Y luego encontraron la prueba irrefutable, un archivo de video fechado 6 semanas antes del desastre de la sección 7. Víctor Arlon y Marcus Webb sentados en esta misma oficina discutiendo el cronograma para el proyecto de la sección 7. El agente corrosivo está en su lugar, dijo Arlon en la grabación. Los ingenieros estiman que se producirá un fallo catastrófico dentro de 2 meses. Una vez que la sección esté condenada, su empresa será el único postor calificado para la reconstrucción. ¿Y los residentes?, preguntó Webb. Arland se encogió de hombros. Bajas lamentables. El informe oficial culpará al envejecimiento de la infraestructura y a la negligencia burocrática. Aceptaré el golpe público, cumpliré mi condena en el exilio profesional y me reuniré con ustedes una vez que la presión disminuya. La gente morirá, Víctor. La gente muere todos los días. Al menos estas muertes serán rentables. Las manos de Belit temblaban tanto que casi dejó caer el chip de datos. El rostro de Daniel se puso pálido de rabia. Lo tenemos, susurró. Los tenemos a ambos. Descargaron el video y todos los archivos de apoyo que pudieron encontrar. Habían estado en la oficina durante 12 minutos cuando sonó la alarma. Es hora de irnos, dijo Daniel. Ellos corrieron, o mejor dicho, Daniel corrió, y Belit se movió tan rápido como sus asistencias de movilidad le permitieron. El sistema de seguridad del edificio se había activado y tenían quizás 3 minutos antes de que los guardias llegaran a su ubicación. De esta manera, Daniel le agarró la mano y la jaló hacia un pozo de mantenimiento. El pasillo de servicio discurre paralelo a los pasillos principales. Podemos llegar al muelle de carga sin ser vistos. Llegaron al pozo justo cuando se oyeron unos pasos pesados desde el otro extremo del pasillo. Daniel empujó a Belit hacia adentro y luego subió tras ella, cerrando el panel de acceso detrás de ellos. Durante un minuto agonizante, se agacharon en la oscuridad, escuchando a los guardias pasar a centímetros de su posición. Falsa alarma, dijo alguien. Probablemente sea un fallo del sensor. Estos edificios viejos, te digo. Los pasos se alejaron. Daniel exhaló lentamente. Eso estuvo más cerca de lo que quería. Mis corazones están a punto de explotar. ¿Es eso normal? ¿Es ese un ritual de apareamiento humano que debería conocer? No, eso es simplemente terror a la antigua usanza. Maravilloso. Muy romántico. Se abrieron paso a través del pozo de mantenimiento hasta el muelle de carga y salieron a la tranquilidad matutina de la estación. A las 05:00, estaban de nuevo en el centro médico, sentados junto a la cama de Penny mientras ella dormía tranquilamente, sin saber que sus padres acababan de cometer múltiples delitos para salvar su vida. ¿Y ahora qué?, Belit preguntó. Ahora lo hacemos público. Pero lo hacemos inteligentemente. Publicamos la evidencia simultáneamente a todos los principales medios de comunicación de la estación y a todas las agencias reguladoras del sector. Haz que sea imposible reprimirlo. Arlon probablemente vendrá tras nosotros, pero una vez que la evidencia sea pública, matarnos no lo ayudará.
Simplemente confirmará todo lo que hemos revelado. Belit miró a Penny, pequeña y vulnerable en su cama de hospital. Quiero que ella esté a salvo primero antes de que hagamos cualquier cosa. Acordado. El barco de Cassandra llega mañana. Trasladaremos a Penny al barco en algún lugar donde Arland no pueda alcanzarla. Luego lo liberamos todo. Fue un buen plan. Duró exactamente 18 horas. Acababan de transferir a Penny a la custodia de Cassandra. Ella aceptó inmediatamente al escuchar la situación. Su rostro se endureció con furia maternal cuando la unidad de comunicación de Daniel zumbó con una alerta de emergencia. Seguridad de la estación. Todos los residentes deben refugiarse en sus hogares inmediatamente. Falla de sistemas ambientales en la sección 12. Esto no es un simulacro. Los cromatóforos de Belit se volvieron blancos. No, 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 no. Es demasiado pronto. Calculamos 2 semanas más. Arlon lo sabía, dijo Daniel con voz fría. Él sabía que habíamos entrado en la oficina. Está acelerando la línea de tiempo. Estaban a 5 minutos de la sección 12, a 5 minutos del centro médico, de la sala de pediatría llena de niños enfermos. Daniel empezó a correr. Belit nunca se había movido tan rápido en su vida. Sus dispositivos de asistencia para la movilidad no estaban diseñados para correr, pero los llevó más allá de sus límites, ignorando los indicadores de advertencia que parpadeaban en su visión periférica e ignorando el dolor que se disparaba a través de su miembro residual. Lo único que podía pensar era en su madre corriendo hacia ese mismo edificio 2 años atrás, corriendo hacia el peligro porque alguien necesitaba ayuda. El centro médico era un caos cuando llegaron. Alarmas sonando, luces de emergencia parpadeando, personal médico evacuando pacientes en un pánico ordenado. La sala de pediatría. Belit jadeó al ver a una enfermera que pasaba. Los niños están siendo evacuados, pero algunas de las habitaciones están selladas. Las diferencias de presión hacen imposible abrir las puertas. Daniel agarró el brazo de la enfermera. ¿Qué habitaciones? 14-22. Todo el corredor este. 14-22, 9 habitaciones, potencialmente docenas de niños atrapados en un edificio que estaba a punto de derrumbarse. Belit sintió la presencia de su madre a su lado, como una fuerza física. Escuché su voz, suave pero firme, como siempre que le enseñaba a Belit algo importante. Las personas que corren hacia el peligro son las que marcan la diferencia. Ella tenía 6 años cuando su madre dijo eso. Ella nunca lo había olvidado. Yo voy. Belit dijo, Belit, mi madre murió en este edificio intentando salvar niños. No voy a dejar a ninguno atrás. Daniel la miró fijamente durante un instante. 2. Luego asintió. Juntos, dijo. Ellos corrieron. El corredor este era peor de lo que Belit había imaginado. El techo se había derrumbado parcialmente. Saltaron chispas del cableado dañado. El aire en sí tenía un sabor extraño, espeso y acre, el mismo sabor que atormentaba las pesadillas de Belit hacía 2 años. Pero las puertas de las habitaciones 14-22 estaban herméticamente selladas, con sus cerraduras de emergencia activadas para evitar una descompresión explosiva. Tiene que haber un control manual, dijo Daniel, examinando la primera puerta. Los mamparos militares los tienen. Las puertas de las estaciones también deberían hacerlo. Allá. Belit señaló un panel al lado del marco de la puerta, pero requiere un código de seguridad. Retroceder. Daniel sacó algo de su chaqueta. El mismo dispositivo de derivación del allanamiento de la oficina. Esta vez tardó más y el sistema es más complejo. Pero después de 90 agonizantes segundos, la puerta se abrió con un silbido. Dentro, 3 niños se acurrucaron juntos y lloraron. El mayor no podría tener más de 10 años. Está bien, dijo Belit, poniéndose a su altura. Estamos aquí para ayudar. Te vamos a sacar de aquí. Se movieron sistemáticamente por el pasillo, puerta por puerta. Algunos se abrieron fácilmente, otros lucharon contra ellos. La octava puerta tardó casi 3 minutos,
y cuando se abrió, todo el pasillo gemía amenazantemente. «Uno más», dijo Daniel. Habitación 22. La última habitación albergaba a una sola ocupante, una niña Tessari, de quizás 8 ciclos, conectada a un equipo médico que la mantenía con vida. Sus cromatóforos pasaban por los colores del miedo tan rápido que se difuminaban. «No puedo caminar», susurró la niña. «Mis piernas no funcionan». Belit sintió que algo se abría dentro de su pecho. «Está bien. Yo tampoco puedo caminar muy bien, pero tengo algo mejor que piernas». Se desató las ayudas de movilidad y se las entregó a Daniel. Luego se arrodilló junto a la cama de la niña. «Súbete a mi espalda. Agárrate fuerte. Pero tú». «Pasé 8 horas atrapada bajo hormigón y acero. Puedo llevar a una niña valiente a un lugar seguro. Ahora agárrate». La niña se subió a la espalda de Belit, rodeándola con sus delgados brazos. Daniel recogió todo el equipo portátil que pudo cargar y juntos comenzaron el largo camino de regreso a rastras por el pasillo. Los muñones de Belit gritaron en protesta. Sin sus ayudas de movilidad, cada movimiento era una agonía. Pero pensó en su madre, que había pasado su vida luchando por niños como este. Pensó en su padre, que había corrido hacia edificios en llamas porque alguien podría necesitar ayuda. Pensó en Tamsin, que había querido salvar a todos los seres vivos que conoció. No iba a decepcionarlos. Estaban a mitad del pasillo cuando el techo cedió. Daniel se abalanzó sobre Belit y la niña. Los protegió con su cuerpo mientras caían escombros. Algo le golpeó el hombro y gruñó de dolor, pero no lo soltó. «Muévanse», gritó. «Muévanse. Mover. Muévanse». Se movieron. Los últimos 20 metros eran una nube de polvo, oscuridad y una lucha desesperada. Los brazos de Belit cedieron 2 veces. Daniel la cargó, la arrastró hasta el final. La chica de Tessera no la soltó. Sus cromatóforos, un oro sólido e inquebrantable de confianza. Y entonces salieron por el mamparo de emergencia hacia el atrio principal del centro médico, donde los rescatistas y los pacientes evacuados los observaban con asombro e incredulidad. Alguien gritaba. Alguien más lloraba. El personal médico se apresuró a avanzar, tomando a la niña de la espalda de Belit y revisando el hombro herido de Daniel. Pero Belit apenas notó nada. Estaba mirando a los niños. 23 niños reunidos en el atrio, vivos porque ella y Daniel habían regresado, vivos porque se habían negado a dejar a nadie atrás. Su madre habría estado orgullosa. La crisis estaba contenida. Los daños, aunque significativos, se limitaron al corredor este. Prueba de ello. Los ingenieros determinarían más tarde que el sabotaje había sido diseñado para parecer un fallo localizado en lugar del catastrófico colapso que había destruido la sección 7. Arlon había intentado ocultar sus huellas para que pareciera un accidente y no un ataque, pero fracasó. Y en cuestión de horas, las pruebas que Daniel y Belit habían reunido estaban por todas partes. El video de Arlon y Webb discutiendo su plan de asesinato con fines de lucro se difundió por todas las cadenas de noticias del sector. Los registros financieros expusieron una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas de la administración de la estación. Los informes de ingeniería demostraron sin lugar a dudas que el desastre de la sección 7 había sido deliberado. La seguridad de la estación, las partes que no se vieron comprometidas por el dinero de Arland, arrestó a ambos hombres en 12 horas. Los cargos incluían asesinato en masa, intento de asesinato en masa, conspiración criminal y una docena de otros delitos que los mantendrían en prisión de por vida. Pero ese no fue el momento que más le importó a Belit. El momento que importaba llegó 3 días después en un pequeño jardín conmemorativo en la plataforma de observación de la estación, un lugar que había evitado durante 2 años porque contenía placas conmemorativas de las víctimas de la sección 7, porque contenía los nombres de su familia. Daniel estaba a su lado, con el hombro vendado y la mano caliente de ella. Penny estaba a su otro lado, recuperada de su enfermedad y en un silencio inusual. Y frente a ellos,
Los funcionarios de la estación revelaron una nueva adición al monumento, una dedicatoria en honor a los rescatistas que habían salvado a 23 niños de la sección 12. Encabezaban la lista dos nombres: Daniel Ashford, Belit Tessa Ashford. Tus padres estarían orgullosos de ti, dijo Daniel en voz baja. Belit miró la placa, su nombre junto al suyo, la palabra Tessera Ashford, que contenía su pasado y su futuro en un solo guión. Lo sé, dijo. Y por primera vez desde la noche en que se despertó en una cama de hospital sin su familia, lo creyó. 2 meses después, en una cálida tarde de verano, Belit estaba en el baño del apartamento familiar, mirando fijamente un pequeño dispositivo de diagnóstico en su mano. Seguro, estaba embarazada. Sus cromatóforos cambiaron por todos los colores que poseía: conmoción, alegría, miedo, asombro, antes de fijarse en un dorado cálido y radiante. Encontró a Daniel en la sala leyendo Mientras Penny hacía los deberes en la mesa de la cocina, Daniel leía una novela. Daniel, dijo. Su voz sonó extraña, sin aliento. Él levantó la vista de inmediato, preocupado. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ella se acercó a él, le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. Todo está bien. Todo es perfecto. Tardó 3 segundos en comprenderlo. Entonces su rostro se transformó en la expresión de alegría más pura que jamás había visto. ¿Eres tú? Vamos a tener un bebé. Daniel la abrazó, riendo y llorando a la vez. Vamos a tener un bebé, Belit. Vamos a tener un bebé. ¿Qué? La voz de Penny interrumpió el momento. Un bebé como un bebé de verdad. ¿Un bebé de verdad? Confirmó Belit. Vas a ser hermana mayor. La reacción de Penny fue inmediata y entusiasta. Se abalanzó sobre ambos, uniéndose al abrazo, dando saltitos de emoción. Voy a ser la mejor hermana mayor del mundo. Les enseñaré todo. Les enseñaré sobre delfines espaciales, panqueques de combate y a dibujar. Caligrafía de Tessari. Todas habilidades esenciales para la vida, asintió Daniel. Esa noche, después de que Penny se acostara, aún hablando de todo lo que le enseñaría a su futuro hermano, Daniel y yo nos sentamos juntos en el balcón, observando cómo las estrellas giraban lentamente al pasar por la estación. ¿Tienes miedo?, Daniel preguntó, aterrorizado. Belit lo admitió. Es raro que los niños mitad Tessari, mitad humanos. El embarazo será complicado. Hay riesgos. Los afrontaremos juntos. Lo sé. Ella se apoyó en él y sus cromatóforos cambiaron a un azul suave y pacífico. Esa es la única razón por la que no tengo más miedo. Daniel la rodeó con su brazo y la acercó más. ¿Sabes? He estado pensando en nombres. Ya soy optimista. Hizo una pausa. Si es una niña, ¿qué opinas de Tamsin? A Belit se le cortó la respiración. El nombre de su hermana. La hermana que había perdido. La hermana que había querido salvar a todas las criaturas que conocía. Tamson, repitió, saboreando la palabra. Tamson Ashford. Tams y Tassara Ashford. Daniel corrigió. Ambas familias, pasadas y futuras. Belit sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Y si es niño, estaba pensando en Samuel, como mi abuelo. Él también era piloto. Me enseñó todo lo que sé. Samuel Tessara Ashford. Belit asintió lentamente. Me gustan ambos. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, mirando las estrellas. Daniel, dijo finalmente Belit. Sí. ¿Recuerdas lo primero que me dijiste cuando te pregunté si podía compartir tu mesa? Daniel sonrió. Dije, por supuesto. Siéntese, por favor. 3 palabras. 2 en realidad, sin contar la cortesía. Sus cromatóforos brillaban con calidez. Me diste un asiento en tu mesa con 2 palabras. Y ahora, señaló el apartamento detrás de ellos, la vida que habían construido, el futuro que crecía dentro de ella. Ahora, todo.
Daniel la besó en la frente. Hiciste la pregunta correcta, eso fue todo lo que hizo falta. Fuiste lo suficientemente valiente para preguntar y yo fui lo suficientemente inteligente para decir que sí. Ambos tuvimos suerte. Ambos estábamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Él se apartó y la miró a los ojos. Te amo, Belit. Te amo y amo a nuestra familia. Y me encanta la familia que estamos construyendo. Y pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de hacer esa pregunta. Belit lo besó entonces, suave y profundo, sintiendo su calor contra su piel, sintiendo la vida que habían creado creciendo entre ellos. Nunca me arrepentí, dijo. Ni por un momento. Ni siquiera cuando quemaste nuestro desayuno. Esas eran tortitas de combate artesanales. Eran de carbón. Carbón vegetal sabroso. Ella se rió y él se rió. Y en algún lugar entre las estrellas, más allá de su ventana, Belit imaginó que podía ver a su familia, su primera familia, cuidándola, orgullosa de la mujer en la que se había convertido, orgullosa de la familia que estaba construyendo. No es un reemplazo para lo que había perdido. Nada podría reemplazarlos excepto una continuación, un legado, una promesa de que el amor una vez dado nunca podría ser destruido por completo. Solo podía crecer. Solo podría llegar a ser más. Y mientras la armonía de la estación orbital giraba lentamente a través de la noche eterna, llevándolos a todos hacia lo que viniera después, Tazara Asford cerró los ojos y pidió un deseo, no para ella misma esta vez, sino para sus hijos. El que ya está aquí y el que está por venir. Para la familia que encontró cuando pensó que lo había perdido todo. Para el extraño que la recibió en su mesa y cambió su vida para siempre. Ella les deseó alegría. Ella les deseó amor. Les deseó el coraje para hacer las preguntas que importaban. Y les deseó compañeros que siempre, siempre dirían que sí. Al final, eso era todo lo que realmente necesitaban. Una mesa para compartir, una familia que construir y alguien lo suficientemente valiente para hacer espacio. Todo lo demás eran solo detalles.